Le enseñaron a los días y a las noches. Y hoy por hoy, las noches preocupan. Y no es un tema remanido, no son frases remanidas. Creo que la sensibilidad de la gente está a full, y con fundamentos, con lógica. Y si aquellos que le tienen que decir lo que va a pasar, se lo dicen, pero realmente no le dicen lo que va a pasar, la gente se preocupa porque dicen quién confiar. Es aquellos que en su momento tienen la responsabilidad de paliar una situación, les dicen que no va a pasar lo que después pasa. Bueno, me parece que ahí sí la cosa se complica. Y digo todo esto por lo último que pasó en Berisso. Hoy hablamos con el encargado de Defensa Civil y decía que el Servicio Meteorológico Nacional, cerca de la 1, las 2 de la tarde, las 3, cesó la alerta meteorológico. Y después comenzó a llover en Berisso como si fuera la última vez. Entonces, más allá de que el agua venía del río que había desbordado, había logrado una altura muy importante, era como el Servicio Meteorológico, muchachos, piensen tranquilo que no llueve más. Entonces, yo digo, bueno, ya ahí sí que, y permítame esa expresión con todo respeto, nos tapó el agua en serio. Porque si aquellos que te tienen que decir qué es lo que va a pasar meteorológicamente se equivocan, a lo mejor no es la responsabilidad, o sí, del que te lo dice, sino de aquel que tiene que determinar cuáles son los elementos que hay que tener para que la información sea fidedigna, que por lo menos vos le puedas, mira, no sé, va a llover 200 milímetros, llueve 180, llueve 130, 150, pero decir no va a llover y llueve, me parece que es complicado. Bueno, estamos con José Ramón Arteaga, del Frente Peronista, concejal. José, gracias por venir. Gracias a vos, Gustavo. Mira, recién son días que pasan muy rápido en el sentido de la cantidad de cosas que uno hace, escucha. Y esto que vos me contás el viernes al mediodía, yo escuchaba por radio lo que acabas de contar. Cesó el alerta meteorológico. Llovía de una manera que daba miedo. 12 del mediodía. 3 de la tarde, la misma radio. Obviamente hablando ya alguien del servicio meteorológico, no una voz autorizada. Una voz autorizada, no un profesional de la radio leyendo la información. Claro, que transmite o comunica. Una persona autorizada del Servicio Meteorológico Nacional. 3:30 de la tarde, planteando que no, que simplemente iban a hacer unos leves chaparrones. Llovía, no paró de llover desde la 1, eran 3:30, y seguía lloviendo, y siguió lloviendo hasta las 5 y pico de la tarde. Digo, ¿cómo confiar? ¿Cómo creer? ¿Cómo creer en quien el 2 de abril ni siquiera había podido comunicar lo que pasó? Esto es lo que se sabe, ¿no es cierto? José, creo que fueron 2 cachetazos terribles, ¿no? En muy poco tiempo. Sí. O sea que si no te recuperás de esta, no te diste cuenta por dónde vino la mano, dónde no la viste, y qué hiciste que cuando te tocó te fuiste al piso, me parece que la pelea no la ganase. No, y muy difícil de reponerse. A ver, ¿qué empieza a aparecer ahora más allá de lo material, que es grave, y de lo humano, que es terrible? Las pérdidas de las personas, de los familiares, de los vecinos, de los seres queridos. Y ni hablar del ocultamiento del número real, o de esto que cada día empiezan a aparecer, lo que todos sabemos, digamos. Bueno, mira, a veces uno dirá, ahora no importa el tiempo, pero que aparezca la verdad, que se sepa la verdad. A ver, para que el obispo diga al mes del aniversario que reza por las víctimas de la lista oficial y por las víctimas de la otra lista, digamos, ya es algo que ya es público, notorio, evidente, que únicamente en la cabeza de unos pocos pueden encerrarse en los 52, ahora 60. Pero digo, ¿a qué iba con la reflexión, Gustavo? Que ahora empiezan a verse, además de los dolores por lo material, los trastornos que van a costar mucho tiempo en superar: el miedo, el temor, la pérdida de lo que no tiene valor económico, pero tiene un valor afectivo, un valor histórico, un recuerdo, algo que hace a la historia de la familia, de las personas, que no se recupera más. Que te hace a la identidad de cada uno. La identidad, ¿no? Que no se recupera más. Y esto traspolado a la edad cronológica de cada uno, que nos empezamos a dar cuenta. Que el que tiene entre 40 y pico de años y tiene tiempo de remarla, de empezar de nuevo, de ver cómo recupera lo que perdió, desgraciadamente endeudándose, porque hasta ahora no hay otra solución del Estado que no sea endeudarse.
terrible. Ahora terrible. En eso es una cosa que yo a veces digo, me parece tan fácil, pero después me doy cuenta que no entiendo nada porque es tan difícil. Vos no le podés pedir a alguien que le estás dando porque no tiene. La lógica te lleva a decir, bueno, mire, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, usted lo perdió todo. Un responsable siempre tiene que haber. Tiene que haber. Porque si no, no tiene que existir una organización. Pero, y si no, uno dice, ¿cuál es la razón de ser del Estado si no es en estos casos? ¿No? Esa, la organización. La organización, la presencia, la contingencia, la asistencia. Digo, tenemos un gran Estado en gasto público, un gran Estado en personal. Y ahora cuando pasa algo no hay nadie. Y cuando pasa algo a miles de personas con importante número de muertos, lo único que se cae como solución es un crédito, o sea que la víctima se endeude a riesgo propio cuando en realidad debería haber un resarcimiento. Pero digo, lo más grave que empezamos a ver ahora, grupos familiares y personas mayores de 60 y más de 60 que no tienen tiempo de recuperarse, ni ganas de recuperarse, ni forma de recuperarse. Aparte, si vos te pones a pensar, algunos hasta podrían decir, no voy a tener tiempo de terminar de pagar el préstamo. Y alguien dirá, bueno, pero si vos te morís no lo pagas más al préstamo. Hasta con esa frialdad se estaría diciendo, y dale para adelante, quédate tranquilo. Realmente es terrible y lo que uno intenta hacer, lo que nos toca hacer es buscar la verdad, que exista justicia y un compromiso en serio y urgente con las obras que haya que hacer, que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar. Eso yo decía recién y preguntaba, porque yo digo, yo no lo escuché, no quiero decir que no lo hayan dicho, pero yo no escuché que se dijera, bueno, mire, hicimos esta planificación, estamos trabajando con este estudio, con estos empresarios, porque creo que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, estuvimos viendo, estuvimos manejando, nos va a llevar 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero tenemos que empezar, no importa quién lo inaugure, el puntapié inicial lo vamos a dar nosotros y lo vamos a dar en este momento. Porque esa no es una obra que dice, bueno, empezamos mañana, no. Mira, es como vos decís. Esto no lo hemos escuchado todavía, es lo que estamos esperando de quienes nos gobiernan, de quienes tienen la responsabilidad, reitero, del Estado nacional, provincial y municipal. No alcanza con el esfuerzo ni municipal ni provincial, no alcanza para lo que hay que hacer en La Plata. Por eso la emergencia tiene que ser nacional y la declaración de desastre y catástrofe tiene que ser nacional y los recursos tienen que venir de fondos nacionales y hasta de endeudamiento o créditos internacionales, porque son millonarias las obras que hay que hacer. ¿Se saben cuáles son? Sí, se saben desde hace mucho tiempo y a tal punto se saben que nos han mentido sistemáticamente desde el 2009 a la fecha con anuncios, compromisos, obras presupuestadas, nunca ejecutadas, nunca. Con lo cual se sabe, y en eso estamos trabajando. Pero por lo menos esto que decís vos, a ver, no importa que la obra no termine este intendente o el que viene, o que se haga, a ver, por nuestros nietos, que se haga. La inaugure quien la tenga que inaugurar, no importa. El día de mañana va a decir, gracias a que la comenzó a hacer, claro, y ahora que la pudo terminar, claro, no sé si estamos salvados, pero mirá, nunca más vivimos lo que vivimos el 2 de abril, porque siempre especulamos nosotros con que no, a mí no me va a tocar, no pasa nada, quédate tranquilo que no pasa nada. Hubo un funcionario que tiene mucha responsabilidad en esto, que fue director provincial de hidráulica muchos años y ahora es director de la Autoridad del Agua, el ingeniero Daniel Coroli, lo quiero decir con nombre y apellido porque esto es público. Tuvo la desafortunada afirmación hace muchos años, 2008, 2009, en el sentido de plantear una falsa reflexión de para qué se iban a hacer las obras tan costosas para tormentas que ocurren cada X cantidad de años, no sé si dijo 100 años, que era más fácil para el Estado indemnizar en lugar de hacer semejantes obras. Bueno, ese funcionario que dijo esto en su momento hoy sigue siendo funcionario, y funcionario de una responsabilidad directa con lo que no se hizo. Bueno, en esto estamos trabajando. Sería importante convocarlo, hay una comisión, ¿no? Claro, en el Consejo Deliberante de Investigación, de realmente, bueno, que ratifique lo que dijo, si pensaba lo mismo, primero y principal, que es una falta de respeto y una desconsideración terrible, decir, bueno, indemnizar a los que haya que indemnizar, como diciendo, y si se muere y pierden, no pasa nada. Y ahora
que le diga al Estado de qué manera los puede indemnizar, porque el Estado demostró que no lo puede hacer. Y además debiera caber la responsabilidad del funcionario público hasta con su patrimonio, porque realmente esto es terrible. Pero en eso estamos trabajando. Seguramente sugerimos y propusimos que sea citado. Esperemos que la provincia y el gobierno provincial lo ponga a disposición, que no retaseen este tipo de asistencia. Ya han acudido, Gustavo, responsables técnicos del área de la Universidad Nacional de La Plata, el licenciado Sarandón, explicando el cambio climático, las características de las tormentas, la repitencia, la intensidad. ¿Eso determinó que La Plata sea una ciudad inundable? Sí, claramente. La Plata, la región del Gran La Plata, por sus características de suelo, pero fundamentalmente por lo que ha pasado en el uso del suelo, que es el código de planeamiento, de qué manera se ha tapizado el suelo o por construcciones o por producción de alguna manera del fenómeno nuevo invernadero. Eso te iba a decir, el cinturón verde que le llaman. Exactamente. Bajo la modalidad de invernadero, el plástico ha tapizado el suelo y el agua busca escurrir, y escurre por superficie, y escurre por donde puede, por donde la memoria le indica, y busca el río. Esto es por eso cuando vos recién me contabas lo que te pasó personalmente y había dejado de llover y el agua seguía subiendo porque el agua viene del norte o del oeste, fundamentalmente el 2 de abril del oeste, que son zonas de producción buscando el río. Por eso una salida, el agua sale, sea grande o pequeño el hueco, pero el agua sale. Lo mismo que dice, se filtró el agua, sí, pero capaz que hace años que está ahí y el agua no se tiene mete salida, por el cemento. sube. Claro. Sí, es muy fácil hacerlo en el lavatorio o en la pileta. Pero si uno veía calle 12 y calle 13, que era prácticamente imposible cruzar. Yo estaba con el auto ahí cuando estaba tapando el agua y pasó un contenedor flotando. Claro. Contenedor, como hace un camión para levantarlo. Los autos flotaban como bolsa de basura. Como bolsa de basura. Te doy una primicia. El miércoles, creo, acude a la comisión investigadora el juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias. Está desarrollando una tarea importante. Nosotros vamos a votar por unanimidad un trabajo, un decreto de nuestra autoría que tiene que ver con la investigación y la responsabilidad de la documentación que tiene el Estado municipal en su responsabilidad de policía mortuoria en el cementerio, respecto de todo lo que tiene que existir en base a identidades de fallecidos que egresan, son inhumados, exhumados o cremados en el Partido de La Plata, como para empezar a buscar algún grado de responsabilidad en la documentación. José, ¿se puede tapar, se puede esconder eso de una manera que después, más allá de que se abran las puertas que se puedan abrir, no aparezca nada? Porque si no, yo no entiendo negar una realidad que sabes que tarde o temprano la van a descubrir, o sabiendo que haciendo esto, haciendo aquello, no se va a descubrir nada. ¿Existe la posibilidad que no se descubra? Si hubo en la cabeza de algún funcionario la peregrina idea de ocultar esto, es un irresponsable que tendrá que dar cuenta a la justicia claramente, pero lo que pretendemos con esta investigación, por eso se la estamos poniendo a disposición de la justicia, que es quien debe investigar, es de alguna manera toda la regulación legislativa que existe en materia de policía mortuoria y todos los requisitos que existen para poder ingresar un fallecido, con qué identidad, con qué certificado de defunción, qué pasa cuando se quiere exhumar o se quiere retirar del cementerio para cremarlo o para trasladarlo. Bueno, para todo esto hay como una hoja de ruta, un registro claro de quién, cuándo, qué hora, con qué identidad, con qué responsable, con qué certificado de defunción, con qué características. Todo esto está o debería estar documentado. Claro, empezar a cotejar estos listados, estos registros, esta documentación, sumado a lo que le hemos pedido a casas de velatorios, a casas de crematorios, a el registro provincial de las personas en la delegación del cementerio, nos da un volumen de documentación que pretendemos se ponga a disposición de la justicia. Buscar información sobre extranjeros. Se puede buscar, sí, porque hay muchas versiones al respecto. Sí. Algunos que no tenían documentación. Sí, pero siempre hay algún vecino, algún familiar. A través de un testimonio. Exactamente. Que se anima a hablar, que ha perdido el miedo. Algún docente en caso de chicos. El tema de fondo acá es, a ver, ¿cómo que no hay chicos?
¿Cómo que no hay chicos? Pasado el tiempo, siempre la gente habla. Hay que ir buscando la veracidad, no el rumor, no el comentario, pero bueno, ya estamos en 60 más un número importante 45, 19 fallecidos y claro, 26 desaparecidos, que es creo que la lista que tiene claro, el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias, claro, claro, que está investigando. Hay 5 chicos ahí también. Ahí ya es otro número, ya hay un horizonte de investigación que se acerca un poco más a la verdad y no a esta insensatez de plantear a 5 días de la catástrofe 52 muertos y no hay más, ¿no? José, a propósito, a 5 días la gente tenía una necesidad imperiosa que se dijera la verdad. Era ya y ahora tenés que decir lo que pasó. Yo decía, ojalá lo que digan sea verdad, porque ojalá sean esos los muertos, y de corazón lo digo. Ahora me parece que no es cuestión de tiempo, creo que la gente quiere que se diga la verdad, no importa cuándo. Exactamente. Tomarse el tiempo que sea necesario, pero por respeto a los fallecidos que se digan la verdad. Sí, sí. Por respeto a los fallecidos, por respeto a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, y sobre todo para que las instituciones vuelvan a tener sentido y credibilidad. Acá lo que se ha roto es la confianza en el Estado, en su capacidad de asistencia y en la democracia en cuanto a sus instituciones y en la búsqueda de la verdad. Digamos, cuando son tus propios gobernantes los que de alguna manera hacen un culebrón de ámbitos, de fueros, de competencias, lo que pasó en los 15, 20 primeros días en materia de investigación judicial deja realmente mucho que desear, mucho que desear. Esperemos que esta búsqueda de la verdad tome el camino de la sensatez. Quienes están poniendo sensatez y aportando mucho, como en la emergencia, son los vecinos. A ver, ante la ausencia de un Estado, ante la eficacia de un Estado, ¿quién fue solidario? ¿Quién acudió? ¿Quién arriesgó? ¿Quién puso la inmediatez en la presencia? El vecino. ¿Quién puso la solidaridad? El vecino. Lo de la gente fue emocionante. Fue heroico, fue... Más allá de heroico, el hecho de lo que hicieron algunos, cómo salió a la calle, cómo arriesgó su vida, cómo fue solidario después, fue realmente increíble. Y eso es lo que tiene el pueblo argentino. Ocuparon el lugar del Estado, con mucha más eficiencia. José, ¿hay un antes y un después del 2 de abril? Sí, en todo. A ver, esta ciudad por mucho tiempo y por muchos años no va a volver a ser lo que era. Por la memoria, por las consecuencias en las conductas, en el humor, por el empobrecimiento de la ciudad. A ver, en un contexto económico difícil, de inflación, de recesión, de inactividad, de inicio de índices de desocupación, si a ese contexto encima le agregamos que la mitad de la ciudad inundada, un altísimo porcentaje de su capacidad productiva y comercial afectada. El tema de los comerciantes, otro gran problema. ¿No? La capacidad de consumo discutida, donde no puede reactivarse profesionales que ya hace un mes que no pueden trabajar, ¿sí? Servicios como el transporte, que perdió infinidad de unidades. De transporte público, de remis, de taxi, digamos, el parate económico que va a traer, que está la tormenta y la catástrofe del 2 de abril va a costar mucho tiempo en recuperarse. Por eso decimos, no alcanza con lo que cuesten las obras, no es solamente obras, acá hay recursos que se necesitan urgentemente para asistir a quien no tiene nada, para asistir a quien no tiene posibilidades de endeudarse, pero fundamentalmente para quien necesita volver a tener la herramienta de trabajo. A propósito de eso, por lo menos la información que está circulando es que se estaría por aprobar un impuesto, no sé, un recargo para generar un subsidio para aquellos comerciantes que no tienen nada, que perdieron todo y no pueden reactivar su economía. Sí, nosotros lo hemos planteado en estos términos, en el municipio. Sí. Hasta ahora lo que el intendente ha dispuesto es un incremento en los mayores grupos económicos de la ciudad, pero
para una ayuda económica a las víctimas o a los familiares de víctimas directas. Fallecidos. De fallecidos. En el número que determine la justicia. Esto no es una indemnización ni un resarcimiento, es una ayuda económica del municipio, pero que todavía no ha dado el paso en ayuda para el sector comercial y profesional damnificado. Estamos hablando también con provincia para ver de qué manera, porque no alcanza con la exención de tasas, de impuestos, no alcanza. Digo, acá reactivar un negocio, un comercio hoy, más allá de todo el dinero que te lleva, es el tiempo de restablecer esa vorágine comercial, la oferta y la demanda y el. Sí. Creo que es muy difícil. Es muy difícil. Necesita, sin ayuda y sin el acompañamiento del Estado es prácticamente imposible. Municipalidad, provincia, nación. Nación, provincia, municipalidad. Es una relación que yo no la veo muy fusionada ni entendiendo la cuestión. Me parece que hay intereses políticos en el medio que no le dejan ver cuál es la realidad y cuál es la función de cada uno de los políticos. Sí. Más allá de las apariencias, más allá de lo que cada uno intente transmitir, la verdad es lo que vos decís. Y la verdad se vio también en la emergencia. Cuando vos ves 3 campamentos distintos de asistencia, de recolección, de distribución, el gobierno nacional con la cámpora, la provincia en un lado, el municipio en el otro, vos decís, bueno, ¿qué pasa acá? No entendemos nada. O no entendieron nada quien gobierna y quien tiene que unificar criterios de emergencia y de asistencia. Vos sabés que no era importante quién juntaba y quién repartía, sino a quién le llegaba. A quién le llegaba, y cómo le llegaba, y cuándo le llegaba. Y que a unos no les llegue mucho y a otros no les llegue nada. Todavía hoy, a 1 mes y 2 días, hay mucha gente que no vio nunca un gobernante. No importa de qué nivel, municipal, provincial, nacional. Nunca. Y cuando digo un gobernante, digo un servidor público que llegue a donde tiene que llegar para hacer un relevamiento, una asistencia, una pregunta, una consulta, una contención. Desgraciadamente esto que se vio en los primeros días de la emergencia, a 1 mes y 2 días se sigue viendo. La división absoluta, producto de las mezquindades que ya nos tienen cansado, agobiado, que no resuelven nada, que se pasan la pelota entre sí, cuando en realidad debiera haber un comité único que tendría que haber seguido funcionando a 1 mes y medio. Si la emergencia está declarada por 180 días según el gobernador, bueno, ¿por qué no hay autoridades nacionales, provinciales y municipales en un comité permanente como indica el protocolo? A ver, yo no invento nada. José, acá hacemos una deducción y yo no me considero una persona inteligente. La ciudad está dentro de la provincia dentro del país. Me parece que haces un círculo y te das cuenta que a todos le compete todo. Cada uno en su medida con y en lo que puede. Con un agravante, mira, es muy buena tu deducción, pero con un agravante. No estamos en cualquier ciudad de la República Argentina. Estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, donde conviven provincia y municipio, y donde además es la ciudad de natalicio de la presidenta. Yo digo, a ver, no quiero que me regalen nada, pero por lo menos una actitud distinta. ¿Sí? Porque si esto le pasa a la capital de la provincia, ¿qué le queda a cualquier ciudad o pueblo de la República Argentina? Si este nivel de abandono, desidia, negligencia pasa en la ciudad de La Plata, ¿qué le queda? Azul, Junín, por nombrar lugares donde se han inundado, han anunciado obras, han hecho como siempre la enfermedad de los anuncios y después si te he visto no me acuerdo. Bueno, desgraciadamente para estas irresponsabilidades en la ciudad de La Plata hay memoria, hay mucha memoria, y en la ciudad de La Plata se van a seguir viendo quienes nos gobiernan, con lo cual me parece que si no hay un cambio de actitud en serio, esto va a traer consecuencias terribles para la política en su conjunto, pero para los oficialismos mucho más. En el seno del Consejo Deliberante, en el seno de la municipalidad, se piensa de la misma manera que después se hace público. Mira, tengo que ser honesto en que los pocos pasos que se han dado han sido consensuados y por lo menos serios. Eso es importante.
quizás no queridos, o quizás uno hubiera pretendido más, pero digo, poder trabajar consensuadamente, votando temas que le sirvan a la comunidad, le sirvan al vecino, y podamos investigar con libertad. Hasta ahora tengo que decir quienes hemos sugerido que vengan han venido, quienes hemos querido escuchar han venido. Ahora, ¿qué plano viene, Gustavo? El plano de cotejar lo que dicen algunos funcionarios con la realidad, y para buscar fundamentalmente responsabilidades. Esta comisión, además de investigadora, busca responsables, responsables con nombre y apellido, de los 3 niveles. Nosotros decimos que acá ha habido responsabilidades concurrentes, y cada uno en su nivel de competencia y de atribuciones y de obligaciones. Después la justicia determinará las conclusiones finales para cada uno. ¿Qué hacemos nosotros? Recabar la prueba, documentarla, cotejarla, cruzarla y ofrecerla de alguna manera, si existe, a la justicia para que investigue. ¿Cuáles son los próximos caminos, José? Puntualmente nosotros estamos haciendo hincapié en dilucidar el tema de la cantidad de muertos, que exista claridad, certeza y verdad en esto. Y después, respecto de las responsabilidades de las causas de la contingencia, también buscar los responsables en los 2 niveles, en el manejo de por qué nos inundamos de tal manera y qué obras deberían haber existido y no existieron, y quiénes son los responsables en la plena contingencia del desastre en la materia del manejo de la contingencia. A ver, ¿por qué las fuerzas de seguridad, de ayuda, llegaron tan tarde? ¿Por qué la descoordinación entre empresas de servicios públicos en cortar la luz, no cortar la luz, la comunicación que no existió, que nadie se pudo comunicar? Digo, bueno, acá también hay responsables, públicos y privados. En esto también hay que buscarlo, y por lo menos, ¿sabes qué? Nosotros no somos un organismo de justicia, pero hacer público, visible y evidente todo esto que te estoy contando. José, en un primer momento también se le dio cierta responsabilidad, a lo mejor no muy manifiesta, sí, soslayadamente, al Servicio Meteorológico Nacional. Pero lo que pasó el último viernes me parece que puso en evidencia una situación que tiene que preocupar. ¿Qué responsabilidad le cabe al Servicio Meteorológico Nacional de equivocarse? A ver, es impensado que en el siglo XXI, en el siglo de las telecomunicaciones, de la ciencia, la tecnología, de Tecnópolis, tengamos en una zona urbana con alta competencia tecnológica como es la capital de la provincia, semejante nivel de incomunicación o de deficiencia en las comunicaciones de los efectos meteorológicos. A ver, si esto pasa con el clima, ¿qué podemos pensar de los radares que cuidan la frontera de la República Argentina? Por ejemplo, eso también se ha cuestionado mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de los aviones, la droga, sí, ¿no? Y así podemos conjeturar infinidad de cosas que pasan por la deficiencia de la tecnología. Yo digo, es insensato, es criminal que pase esto, porque las consecuencias de esto son vidas, con lo cual hemos pedido la asistencia del responsable máximo del Servicio Meteorológico Nacional. Esperemos que el Gobierno Nacional lo ponga a disposición de esta comisión, que lo podamos escuchar, que podamos cotejar lo que nos ha dicho quien manejó la emergencia en el municipio con lo que realmente pasó, y que en definitiva también haya un responsable de esto. Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Más allá de una ideología, de otra, me parece que acá lo que interesa es la gente, y en el término de gente metemos a todos. A todos. Porque acá quedó evidenciado que estés donde estés, sea quien sos y ocupes el lugar que ocupes, Gustavo, el agua nos igualó a todos, rico, pobre, laburante, estudiante, de izquierda, de derecha, de centro. El agua igualó a todos. Y ojalá eso se entienda, ese mensaje, digo yo, que esta situación refleje que todos entendimos qué es lo que pasó y qué es lo que hay que hacer. Después, cada uno puede seguir paralelamente su camino, pero lo importante es, en este momento, hacer lo que hay que hacer, y todos juntos. Cuanto mayor apuntemos hacia el mismo lado, tiremos hacia el mismo lado, tendremos más fuerza, y la carga será mucho más fácil de sobrellevar. Mira, ojalá que todos hayamos entendido, y ojalá que a partir de entender aprendamos para el futuro, para poder transmitir.
es impensable que no tengamos un plan de contingencia serio en la capital de la provincia. Está bien, pasó lo de la destilería, la lluvia fue extraordinaria, está bien, pero digo, una sumatoria de hechos hicieron que esto sea un desastre literalmente. Claro, muchos dicen, y bueno, mira, igual iba a pasar, sí, iba a pasar esta contingencia, había que seguramente sufrir pérdidas, a lo mejor alguna vida también. Por eso digo que aprendamos. Lo que pasó realmente. Por eso digo, si no aprendemos, realmente, como dice el dicho, ¿no? El animal es el único bicho que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, si no aprendemos, está cantada cuál es la respuesta, pero esperemos por las futuras generaciones, por los que vienen atrás, por la ciudad que nos merecemos todos, por la calidad de vida que nos merecemos todos, que aprendamos de esto, que sepamos resolver la urgencia de hoy, y que sepamos poder planificar qué ciudad queremos, cómo la queremos, atento a lo que también aprendimos muy a pesar que está instalado en lo que sabemos que va a pasar en materia de cambio climático. Y yo creo que a la naturaleza hay que entenderla, no hay que pelearla. Si uno es inteligente, sabe que hay que entenderla, hay que acompañarla, tratar de persuadirla, pero nunca enfrentarla, porque vas a perder siempre. O negarla, porque vas a perder siempre. José, muchísimas gracias. A vos, y como Gustavo. siempre, el espacio abierto para lo que necesites. Yo quiero hacer un agradecimiento especial a las radios, Gustavo, a las radios públicas y privadas. El rol que ha cumplido en la emergencia en materia de comunicación, de contención, de orientación. A ver, a mí me ha pasado de ir con recursos conseguidos, donados, de mucha solidaridad, a donde la radio que tenía un entrevistado, un móvil, una punta, me indicaba. Digo, sirvió de mucho, sirvió para comunicarnos entre nosotros. Reitero, la telefonía fue inexistente, pero el rol de ayuda y de contención fue mucho, muy valioso, muy serio, con lo cual digo, corresponde un agradecimiento público a las radios de la ciudad. Y yo aprovecho para agradecer también a aquellos que utilizaron las radios para darse cuenta de la función y el servicio que la radio cumplía, y la radio que entendió la situación, que era lo que había que hacer más allá de la programación que tenía en ese momento en el aire. Y hay una persona que estuvo en La Plata y que no entendió la situación, que dijo que todas las radios de la ciudad de La Plata estaban pasando música. Ese señor es Chiche Helblo. Así que después de eso ha perdido el respeto de mi parte que tenía por una trayectoria, más allá de gustar o no el estilo que tiene, pero decir que en la ciudad de La Plata las radios estaban pasando solamente música, hacerlo públicamente en televisión, me parece que no entender la cuestión, hablar por hablar y mentir a la gente. José, gracias por todo. Gracias a vos, Gustavo. Al contrario.